Entonces hoy día nos toca ver medios dieléctricos, o sea, medios materiales, y estudiar el desplazamiento eléctrico y la polarización. Para esto vamos a usar la ecuación de la ley de Gauss y la ecuación de Laplace. Pero antes de empezar con los problemas, vamos a hacer un breve repaso de ecuación de Poisson y Laplace. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la ley de Gauss es tal que tenemos algo de esta forma. A ver. Tenemos que, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga total sobre epsilon cero. A ver, permítanme. No, nada. Como que salen unos píxeles en mi pantalla, pero dejaron de salir. Bueno, la divergencia la divergencia del campo eléctrico es igual a esto, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Luego, sabemos que, bueno, la divergencia y el gradiente son operadores lineales, así que el menos 1 puede salir y nos queda la divergencia de un gradiente de un potencial. Y bueno, esa identidad seguramente ya la vieron en cálculo, pero significa que es el laplaciano, que yo lo voy a denotar así. ¿Ya? Es un laplaciano vectorial, pero da lo mismo. El laplaciano del potencial eléctrico igual a la carga total sobre epsilon cero. Y hay distintos casos bien especiales. O sea, tenemos que eh, esto puede ser nulo, por ejemplo, en un conductor, o no nulo, por ejemplo, en un dieléctrico. Es una ecuación más al repertorio, pero no es más que haber hecho este de reemplazo con, bueno, si integramos después podemos integrar cosas quizás más raras, pero no tienen más ciencia. Pasamos a lo siguiente, que es la ley de Gauss generalizada. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos, voy a hacer un dibujo. No, mejor solo esto. Tenemos un medio, llamémosle dieléctrico, y ponemos una carga libre acá. Le vamos a llamar Q. Lo que trata de hacer este medio es querer ser un conductor. O sea, trata de poner cargas en torno a esta carga de tal forma que se anule localmente. ¿Qué quiere decir localmente? Que existe un abierto en el que podemos hacer una superficie Gauss y el campo localmente sea cero, como en un puntito, en una bola o en un disco radio epsilon, ¿ya? Pero inmediatamente esto va a generar un efecto que si damos un paso más, necesitamos anularlo también, con el signo opuesto. Y así hasta llegar al borde. La gracia de los conductores es que pueden hacer esto muy bien y dejan la magnitud de la carga Q afuera. Pero los dieléctricos no lo pueden hacer muy bien porque necesitan más energía para poder alinearse, o sea, mayor potencial. Y, por ejemplo, un aislante no tiene la capacidad de unirse, o sea, de aislar estas cargas. Pero lo que sí se forman son dipolos, ya a nivel microscópico. Se forman muchos dipolos. Y según la orientación de los dipolos, nosotros podemos tener propiedades, por ejemplo, que el medio sea homogéneo, lineal, isotrópico. ¿Ya? Vamos a estudiar el caso más fácil, o sea, homogéneo, lineal, isotrópico, que quiere decir que los dipolos se ordenan en la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Podrían no hacerse dipolos, pero no tener la energía suficiente para alinearse con el campo eléctrico. Lo otro es que la magnitud va a ser
acorde, va a ser ¿cómo se llama? Un producto, perdón, el vector de potencial va a ser una combinación lineal del campo eléctrico también. Eso es que sea lineal. Sí, que quiere decir que se alinea el vector de polarización, que es ver el macro de este asunto, con el campo eléctrico. Y el vector de polarización va a ser el vector denotado por P acá en la fórmula, que mide a nivel macroscópico, o no tan macroscópico, lo que pasa acá. Y además tenemos el campo, digamos que este P corresponde al campo que trata de anular esta carga, o sea, adentro se va a hacer un campo interno, si este cuerpo estaba nulo, sin cargas, estaba en equilibrio. Y además tenemos el vector de desplazamiento eléctrico, que es simplemente el campo eléctrico producido por la carga libre, que sería esta carga que yo acabo de depositar en el cuerpo. Solo la contribución de esto. Y resulta que el campo eléctrico total es una suerte de diferencia de D con la polarización. Esto quiere decir que esta diferencia, o sea, el campo, si no hubiese polarización, sería mucho mayor. Lo que hace la polarización al aumentar es tratar de disminuir la intensidad del campo de la carga libre. Entonces, un medio que se polariza muy bien tiene campo eléctrico cero, como los conductores. Un medio que se polariza muy mal, su campo eléctrico tiende a ser como el desplazamiento eléctrico. O sea que no anula nada de la carga libre. ¿Ya? Pero en general está esta formulita que resume todo. Y bueno, la mnemotecnia es que es DEP, perdón, es DEP, ¿sí? Desplazamiento, el épsilon, el campo y el polarización, ¿ya? Uno se la aprende de esa forma. Y cada campo, esto cumple la ley de Gauss, porque podemos aplicar la divergencia. Entonces, bueno, escribamos la divergencia. Eh, si lo vemos como un producto punto o producto de dualidad, ¿sí? Para anotación. Em, lo vamos a tener de esta forma. Y bueno, esto es lineal, la divergencia. Entonces vamos a tener una ley de Gauss o una suerte de ley de Gauss para cada vector, porque ahora podemos también integrar. Y efectivamente vamos a tener una ley de Gauss para cada vector. En particular nos va a interesar la ley de Gauss del campo D, que se llama ley de Gauss generalizada, que es lo mismo que la ley de Gauss, pero no tiene el epsilon dividiendo. Y considera la densidad de carga libre, no la densidad de carga total. Y por último, las condiciones de borde. Por ejemplo, nosotros tenemos un medio con campo y digamos que nuestro borde es de esta forma. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener un campo que va eh, perfectamente horizontal, un campo eléctrico. Estas condiciones de borde me dicen que la condición tangente, la primera condición tangente es igual en ambos medios, o sea, el campo eléctrico tangente a esto es igual a la izquierda y a la derecha. ¿Qué quiere decir tangente? La componente paralela a esto, o sea que cada vector de campo eléctrico yo lo puedo escribir de esta forma, en base a un vector normal y un vector paralelo al borde. Y al cruzar esto, el campo o la contribución paralela a la condición de borde va a seguir siendo igual. En cambio, la condición normal no va a ser igual. Puede aumentar o disminuir. Digamos que aumenta.
como que esa fuese la proporción entre ellos. Pero el que se mantiene constante va a ser el D. O sea, al final lo que pasa es que la condición normal me da la densidad de carga superficial, ¿ya? Entonces, bueno, S es igual a S, pero este no es igual a este, ¿ya? Eso se puede ver y lo vamos a ver en los dos primeros ejercicios reflejados. ¿Alguna duda? No, perfecto. Ya, el primer problema, vean el enunciado para que vean el dibujo. Mm, Acá vamos a usar una condición de borde normal. Considere dos cascarones esféricos conductores de radio A y C respectivamente. O sea, los conductores son los cascarones de más adentro y más afuera. El espacio entre las dos superficies es llenado con dos dieléctricos distintos de permitividad epsilon 1 en la zona interior, que está en el dibujo más oscura, y epsilon 2, que está en la parte más clara del dibujo. Si no existe densidad de carga libre en la interfaz, determine la carga de los conductores y si los cascarones esféricos se someten a una diferencia potencial B. Bueno, lo primero, notar la simetría del problema, ¿cierto? Bueno, voy a tratar de hacer el dibujo. Ahí tenemos un medio. Aquí tenemos el radio A, B y C. Entonces esto es A, esto es B y esto es C. Y este es epsilon 1 me parece. Y el de afuera es epsilon 2. Sí. Y tenemos que en A y C, esta cosa es conductor. Y nos dan una carga, me parece. Ah, ya. Hay que conocer la carga, pero sabemos que existe. Esto al final, si se dieron cuenta, es un condensador. Entonces, tenemos placas paralelas a ese conductores con dieléctrico entre A y C. O sea, tenemos un condensador. Vamos a decir que su carga es Q, para darle nombre a la carga simplemente. Entonces ya, sea Q la carga, va a estar la carga Q adentro y afuera, ¿ok? O sea, en magnitud. No sabemos su signo, pero lo vamos a despejar al final. Lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Gauss generalizada, porque tenemos medios distintos y la ley de Gauss generalizada no distingue entre medios. Entonces aplicamos la ley de Gauss generalizada. Esto quiere decir que tenemos que la integral en alguna la integral, ¿cierto?, que se parametriza sobre una superficie eh, del campo desplazamiento eléctrico eh, por la geometría acá es esférica, entonces esto va a ser el diferencial r cuadrado seno de phi de teta de phi, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a la carga libre encerrada, o sea, la integral triple de la densidad de carga libre, que es la carga libre. La carga libre, que es lo que yo llamé Q. Entonces,
vamos a usar este principio. Nos ponemos en los casos, igual que lo hicimos en la ayudantía 4. Entonces, en 0 menor que R menor que A, bueno, tenemos que estamos encerrados por como en el hueco de adentro no hay nada. Entonces tenemos que D es igual a E, que es igual a P e igual a todo, como igual a 0. Pues no hay carga para encerrar. Ahora pasamos al siguiente. En 0, bueno, entre A y B tenemos nuestra integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de d de r cuadrado, seno de phi, de teta de phi. Y acá la carga encerrada es la carga del casquete de nuestro condensador, que llamamos Q, ¿cierto? Que no sabemos si es positiva o negativa en todo caso. Pero es Q, ¿ya? El despeje nos dirá después si es positivo o negativo. Esto implica que D en función de R es igual a 4pi r cuadrado igual a Q. Por lo tanto, desde R es igual a Q sobre 4pi r cuadrado, y como sabemos que esto va en el radio, lo podemos escribir como vector. Y bueno, voy a volver a escribir en qué intervalo está, en R perteneciente de A a B. ¿Sí? Y pasamos al siguiente intervalo. Nos dicen que en 0 menor que B menor que R menor que C. No sé por qué escribí el 0, pero bueno. Es la misma integral, la voy a anunciar. Bueno, es exactamente lo mismo. Y me dicen que no hay densidad de carga superficial, entonces esto no va a ser igual. O sea, más, aquí yo tendría que sumarle en cada interfaz siempre hay densidad de carga superficial. Entonces yo tendría que considerar la densidad de carga superficial en el caso general. La voy a escribir como sería. Entonces sería la interfaz entre el medio epsilon 1 y el medio epsilon 2. Y integraría, bueno, la misma lesera que integrábamos en superficie, ¿cierto? Pero esta cuestión es cero. Nula, ¿ya? Entonces, al final, en resumen, tenemos que el desplazamiento eléctrico es igual en ambos medios, Manu, ¿sí? ese término que pusiste, esa integral doble que sumaste, ¿por qué se hace nula? Nos dicen que no hay densidad de carga superficial. O sea, tenemos que acá, distribuida en esta superficie, está Q, que va a estar también afuera en la superficie exterior, pero con signo opuesto. No sabemos cuál tiene positivo y cuál tiene negativo. Pero como un condensador sabemos que va a estar así. En esta interfaz se arma una densidad superficial por el cambio de medio, ¿sí? Esta de Sí. acá. Pero nos dicen que es nula. Acá está. Ah, Entonces, ya, pero me tendrían que decir eso para yo asumir eh, la... claro, o algo del ejercicio que te lleva a decir que es nula, ¿cierto? Ya, Eso va a hacer que este cambio de medio tengamos que el vector de desplazamiento sea continuo. O sea, en resumen,
tenemos que D de R es igual a Q sobre 4 pi R cuadrado, R tongo, en R perteneciente de A C. Pero yo sé que a partir de esto yo puedo sacar el campo eléctrico, y sí va a ser distinto el campo eléctrico en cada medio. El campo eléctrico es D igual a E por epsilon sub I. Y eso sería, bueno, todo en el medio iésimo, ¿sí? Que bueno, nosotros sabemos que D es igual a epsilon 0. Voy a escribir como varios pasos. Por el campo eléctrico en el medio, más la polarización en el mismo medio. Pero yo puedo decir, bueno, esto además, la polarización y el campo eléctrico tienen una relación entre ellos. O sea, yo puedo dejar siempre un vector en función de uno de los otros dos. ¿Ok? Siempre. Porque tengo esta otra relación, que es un epsilon sub i, que es la permitividad del medio, es por el campo eléctrico. Lo puedo expresar de esta forma. Entonces, con esta relación el campo eléctrico con la polarización, con esta relación el campo eléctrico con el desplazamiento, y bueno, despejo la polarización de esta de acá y en términos del campo eléctrico lo reescribo acá y dejo el desplazamiento en función de la polarización, que ese no me lo sé porque se usa súper poco, ¿ya? Pero se puede hacer. O sea, teniendo dos relaciones podemos despejar en ecuaciones la relación para cualquiera dos de estos tres. Entonces, el campo eléctrico en R es igual a una función a tramos. Va a ser QR tongo sobre 4 pi R cuadrado epsilon 1 en el primer intervalo, o sea, en R perteneciente a B, y QR tongo sobre 4 epsilon R cuadrado epsilon 2 en R perteneciente a B, C. Y tenemos el campo eléctrico más o menos gratis. Y bueno, hay muchos problemas en los que nos piden encontrar todos los campos. Entonces basta con encontrar uno y ganamos prácticamente. Si encuentro el desplazamiento del campo eléctrico, yo creo que siempre es más fácil el desplazamiento, pero depende de los datos. Sacar el campo eléctrico, con esos dos despejo el polarización. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Alguna duda hasta esta parte? Ya, supongo que no. Y nos dan un Disculpa, potencial, ¿sí? Manu, ¿Sí? como con eso que acabáis de calcular, ahora simplemente podría como mover cosas en esa doble ecuación que pusiste y obtener la polarización, ¿cierto? Claro, de hecho calculémosla. Tenemos que Bueno, bueno, gracias. eh, basta despejarla de esta de acá. Entonces tendríamos que d sub i menos epsilon 0 e sub i es igual a p. Entonces, eh, la polarización, bueno, tenemos que es una combinación lineal entre d y e, ¿cierto? Y tenemos que e es distinto en ambos medios, entonces el p también va a ser distinto. Por suerte el d es igual, pero el p va a ser distinto. Entonces tenemos que es q r tongo sobre 4 pi r cuadrado menos q epsilon 0 r tongo sobre 4 pi r cuadrado epsilon 1. Se fijan que calzan las unidades de lo que estamos restando. Esto sería en R perteneciente a B
Y análogo, cambiando el epsilon 1 por epsilon 2, porque es lo único que cambia en todo caso, obtenemos en el medio B, C, ¿cierto? En el intervalo. Y con eso tenemos el potencial, o sea, perdón, el polarización, la polarización. ¿Sí? Y bueno, ahí podemos reducir un poco y ver que, por ejemplo, nos queda que el potencial, o sea, perdón, no sé por qué le digo potencial, notar que la polarización en términos del desplazamiento es igual a epsilon 0 sobre epsilon i por el desplazamiento. ¿Sí? Ahí está la relación explícita de esos dos. La del campo eléctrico con el desplazamiento también es explícita, que es esto con esto. Y esta igualdad acá es la de la polarización con el campo eléctrico. Esas son las tres relaciones. Bueno, nosotros nos piden calcular la carga de nuestro condensador. Entonces, y nos dan el potencial entre las placas, desde la placa A hasta la placa en C, ¿cierto? Entonces, sabemos que la variación de potencial desde A hacia C es igual a menos B. Luego, integremos nomás, po. O sea, tenemos que menos B es, perdón, es B. Y bueno, menos la variación es igual a la integral entre A y B del campo en el medio 1, integral de línea, ¿cierto? Y de B a C del campo en el medio 2, bueno, es integral de línea. Y sabemos que esto está en función de Q y va a sobrevivir el Q de las integrales seguramente y con eso lo vamos a poder resolver. Entonces, bueno, voy a reemplazar, nos va a quedar Q sobre 4pi epsilon 1 r cuadrado dr más de B a C Q de R, bueno, es la misma expresión, pero con epsilon sub 2 en vez de epsilon sub 1. Ya está resuelto esto. Ya, o sea, nos queda menos Q sobre 4pi epsilon 1. Al integrar 1 sobre R cuadrado queda menos 1 sobre R, evaluado entre B y A, o entre A y B, ¿cierto? Pero el final es B. Entonces, 1 sobre B menos 1 sobre A. Y al lado nos queda la misma expresión, pero cambian los epsilon y cambian los límites, pero es la misma cosa. Entonces, y en general en estos ejercicios no se piensa mucho cómo hacer el mismo cálculo muchas veces, y son cálculos largos. Entonces, el que explica esto se complica nomás. Y podemos factorizar Q, pasamos todo lo demás dividiendo y tenemos la carga Q. Primero, cancelo los menos en ambos lados y voy a tener V dividido en 4pi epsilon 1, 1 sobre B menos 1 sobre A, más 4pi epsilon 2, 1 sobre C menos 1 sobre B. Y esto es igual a Q. Y se tiene. ¿Sí? No era complicado. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Perfecto.
Ahora veamos el ejercicio número 2, que es usar otra geometría y otra condición de borde. Pero entendieron la condición de borde de aquí, ¿cierto? Si nos vamos al resumen, se fijan que el campo eléctrico paralelo al cambio es cero. O sea, la diferencia y los campos eléctricos paralelos o tangentes al cambio tienen que ser iguales. En este problema, como el campo iba así, derechamente, la componente paralela era nula, y en ambos era nula, en ambos medios. Mientras que el desplazamiento eléctrico, como la densidad de carga libre era cero, eran iguales, normales. O sea, el campo neto, el desplazamiento neto, solo tenía componente normal al cambio medio, que el cambio medio era radial. O sea, era angular y el campo era radial, o sea, era normal al cambio medio. Entonces, bueno, otra forma de hacer estos problemas es calcular el campo en un medio y en vez de hacer Gauss en lo que viene, ir usando estas condiciones de borde a cada rato. Pero es como un corolario de la ley de Gauss si se fijan, porque me habría dado el mismo desplazamiento encerrando la misma carga que en el de más adentro, más la densidad de carga de la carga libre, que es lo que escribí en esta parte de acá. ¿Sí? Porque hasta acá integrando yo iba a tener lo mismo que tenía antes, ¿cierto? Pero este sumando de acá era el nuevo, que bueno, en este caso era nulo. Ya, espero se haya entendido. Eh, a ver, entonces vamos a hacer el problema número 2. Tenemos la figura, bueno, miren el enunciado, tenemos un condensador cilíndrico con dos medios, pero este es como una pokebola, ¿ya? O sea, acá los medios ya son, el cambio medio es en el otro sentido, es radial. Ya tenemos este tipo de condensador y me parece que no nos dan, así nos dan los radios como dato. Este es radio A, este es radio B, y este es el medio con epsilon 1, el medio con epsilon 2. Y tenemos el mismo, no es el mismo ejercicio, porque nos dan la carga y nos piden encontrar la capacitancia. O sea, hay que encontrar, eh, no sé si habrán hecho ejercicios con Gabriel o con Claudio sobre capacitores, pero sabemos que la capacitancia es C igual a Q sobre B. Con B el potencial entre las placas, ¿cierto? De una placa a otra. Y la carga encerrada también en alguna placa, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿dónde nos dan la carga Q? Manu, disculpa. Sí. Estaría bien decir, por ejemplo, que la capacitancia del problema anterior era lo que te quedaba en el denominador, o nada que ver. mm, es 1 dividido en esto. Claro, claro. Sí, porque es dividir el B. Eh, lo voy a escribir. 1 dividido en, bueno, se tiene, en ese corcho. Y la capacitancia depende de los medios y de la geometría del problema, de nada más. ¿Ya? Entonces es un buen indicador que no dependa de nada más. Ya, así como al ojo, bueno, no nos dan la carga, pero al ojo, supongamos que hay una carga Q
y una carga menos Q, ¿ya? Se van a cancelar. Esto es como... Hay que darse las cosas si no las dan. Entonces, primero la estrategia es calcular los campos, luego vamos a calcular, o sea, calcular D, calcular E, calcular B y C, ¿ya? En orden vamos a calcular D, luego con D obtenemos E, con E obtenemos B y con B obtenemos C. Entonces, ese va a ser nuestro esquema de trabajo. Entonces, bueno, vamos a usar la ley de Gauss. Pueden, de hecho, aquí el fácil es usar la ley de Gauss del campo eléctrico, porque el campo eléctrico es igual en ambos medios, por la condición de borde del campo eléctrico. Pero ¿para qué hacerlo fácil si podemos hacerlo difícil? Eh, Voy a dejar igual anotado que con el campo eléctrico es fácil. De hecho, partía porque obtenemos el campo eléctrico directo y porque igual en ambos medios, ¿ya? Entonces, nos ahorramos igual, yo diría que la mitad del problema, la mitad de la matraca del problema. Entonces, tenemos, eh, acá encerramos de 0 hacia 2pi y de 0 hacia h, una altura, ¿cierto? Desde r por r de teta de h, perdón, de z. Y esto es igual a la carga interior, ¿cierto? A la carga interior que es libre. Entonces, en la placa, le voy a poner acá qué carga es interna, porque no es dato, así que fijémonos que como acá estamos integrando medios distintos, entonces voy a hacer lo siguiente. De 0 a h y de 0 a pi. Y acá voy a integrar D1, que es el primer medio, y acá h, perdón, me equivoqué, es de pi a 2pi. Y cerramos el círculo. Y esto es igual a la carga encerrada, ¿cierto? Ahora fijémonos en la siguiente como curiosidad. Bueno, tenemos que D1 de R por 2pi, 2pi HR. Perdón, por pi HR, no es 2pi. Acá sumando queda lo mismo, ¿cierto? Porque el delta del ángulo teta de nuevo es pi. Eso de ahí parece como una F pequeña, así que va la carga encerrada. Y dividimos simplemente y tenemos esta relación para D y E. Perdón, para D1 y D2. Se fijan que entre estos dos medios hay una especie de densidad de carga como en la interfaz, que es esta. Bueno, en realidad esta es la densidad de carga entre... bueno, o sea, no siempre estas cosas la suma de uno es igual al otro. O sea, acá está claro que D1 es distinto a D2.
¿sí? O sea, se verifica la condición de borde. Y sabemos que el campo eléctrico es epsilon 1 por D1, o sea, epsilon 1 por E es igual a D1 y epsilon 2 por D es igual a D2. Así que voy a seguir en la siguiente slide. O sea, que epsilon I por E, y es igual en ambos medios, así que coloco E nomás, es igual a D sub I. Entonces voy a poner epsilon 1 por E más epsilon 2 por E es igual a Q sobre, voy a volver un poquito, pi HR, ¿ya? Esto quiere decir que el campo eléctrico, perdón, está sin vector arriba, ahí sí, es igual a Q sobre pi HR epsilon 1 más epsilon 2 R tongo, en R perteneciente a A, B. Con este campo eléctrico vamos a calcular el potencial. Va a ser el potencial entre A y B. Entonces sea menos delta B igual a B. Es como le vamos a poner nomás, ¿ya? Entonces B va a ser igual, y este es facilito porque es integrar un puro campo. Pero está todo ese análisis detrás de cómo usar los datos, cómo calcular, qué calcular primero, etcétera. Es como lo más difícil de estos ejercicios, pero en general yo creo que son bastante más fáciles que los problemas del inicio del curso. Esto es una integral de la forma 1 sobre r, todo lo demás constante, así que esto es logaritmo natural de b sobre a, ¿cierto? Y se fijan que el potencial depende de q. Entonces ahora si calculamos la capacitancia, que es q dividido en este potencial, se cancelan los q y nos queda independiente de q, ¿cierto? Entonces nos queda pi h epsilon 1 más epsilon 2 sobre el logaritmo natural de b sobre a. Y se tiene. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí voy a dejar propuesto. No sale en el enunciado, pero calcular P en el espacio. ¿Sí? Con los datos que hay, verificar que se cumplen las ecuaciones de los dieléctricos. Y así es como ejercitamos ahora las dos condiciones de borde. Ahora, bueno, miren la ecuación de Poisson. No sé si les parece hacer un receso de 5 minutos y volvemos, porque el ejercicio que viene igual es como intenso.
Sí, ya, perfecto. Voy a pausar la grabación igual.